la próxima semana iniciamos con el tema 1, que son series y sucesiones. Yo creo que sí nos da tiempo terminarlo en los 3 días que nos faltan para y el jueves hagan su último examen parcial. Bueno, vamos a ver hoy diferencial total, que la diferencial total es una aplicación de las funciones de 2 o más variables. Este diferencial lo que nos hace o lo que nos indica es una distancia entre nuestros ejes coordenados. Y aquí se los puse que es una aproximación lineal o también pudiera ser un error propagado o un error relativo, si no mal recuerdo, que eso creo que lo ven en física. Los errores propagados y los errores relativos. Entonces, esto es entonces, esto es como una aplicación que ustedes lo han hecho en física de otra forma, pero aquí es utilizando la diferencial. Entonces, lo que nos indica esto de la diferencial total es justamente que vamos a tener incrementos. Y esos incrementos van a ser esas aproximaciones. Y esas aproximaciones en este tema justamente son las derivadas. Las derivadas simples, estas derivada de X y derivada de Y. Y lo mismo sucede si tengo una función, pero de 3 variables independientes. Ahí voy a tener aproximaciones en los 3 ejes. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Aquí que les puse, como sabemos, las derivadas parciales son pendientes a la superficie en sus direcciones. Esto significa que la diferencial total representa el cambio en altura de un plano tangente. Así es decir, es un desplazamiento en ese eje. Por ejemplo, si nada más tengo 2 variables, ese desplazamiento ocurre en el eje Z, que sube y baja ese plano tangente. Y en las superficies en un punto X, Y, Z, por lo que la diferencial total es una aproximación lineal o un error propagado. Bueno. Entonces, el ejemplo, el radio de la base y la altura de un cono circular recto son 10 centímetros y 25 centímetros, respectivamente. Como posible error de medición, hasta 0.01 centímetros en cada uno. Por medio de diferenciales, estimar el máximo error en el volumen calculado del cono. Ay, perdón. Entonces, lo que van a lo que vamos a revisar esos errores y cómo los podemos utilizando derivadas. Entonces, cuando en los exámenes o en los problemas físicos que ya ustedes vayan a tener, nunca les van a dar esto en la función. En este caso, como aquí ya viene resuelto, pues ustedes ya están viendo la función, ¿no? Pero realmente lo único que les dan es el texto. Entonces ustedes tienen que sacar esa función y justamente esa función por lo general son volúmenes, áreas o perímetros de superficies ya conocidas, ¿no? Que en este caso es la del cono. Entonces, estos volúmenes, y siempre les van a decir, por ejemplo, aquí les dicen el error en el volumen,
pudiera haber puesto el error en el área o en el error en el perímetro. Entonces, dependiendo de lo que nos indique nuestro texto, nosotros tenemos que sacar esta función. Hay veces que sí se las dan, pero es muy raro que les den la función. Casi siempre ustedes la tienen que obtener, o pudiera ser como son estos casos, que ya son funciones ya establecidas, ¿no? O conocidas. Entonces, como nos piden volumen, significa que tenemos tener despejado al volumen. Si nos hubieran pedido, por ejemplo, el radio del volumen, también pudiera ser, entonces tendríamos que despejar al radio de mi función del volumen. Pero en este caso que nos dicen que es el volumen, que queremos el máximo error en el volumen, nuestra función ya está despejado el volumen y por lo tanto nuestras variables dependientes van a ser ¿quiénes? El radio y la altura. Y de esas voy a sacar ¿quiénes? Mis derivadas parciales, que aquí aparece. R y altura. Después, nos dicen que el error de medición es de 0.01 centímetros. Entonces, este error de medición justamente son nuestras derivadas simples. ¿De quién? Del radio y de la altura. Como no nos especifican cuál es la de R y cuál es la de H, nosotros damos por hecho que es el mismo error para ambas medidas. Otra cosa bien importante es las unidades de medición. Así como sus problemas de física que resolvían en prepa o en secundaria, las medidas, no más bien, las unidades tienen que ser las mismas. Si aquí estoy trabajando en centímetros, mis errores o mis derivadas simples tienen que estar en centímetros. Si estuviera alguna en milímetros, no sé, a lo mejor los errores en milímetros, y mis medidas en centímetros, yo tendría que transformar ya sea centímetros o milímetros. Yo decido con qué unidades trabajar, pero esas medidas sí tienen que ser las mismas para todo, porque no podemos sumar, ¿no? No podemos sumar medidas distintas. Bueno, en este caso pues, se las dan con las mismas medidas que son centímetros. Y lo único que hay que hacer es simplemente sustituir en nuestra fórmula. ¿Que esa cómo la van a obtener? Justamente es la derivada simple del volumen, que es lo que me están pidiendo, que es el error, el máximo error, con sus derivadas parciales de quiénes, de sus variables independientes, con sus posibles errores, ¿no? Que esos posibles errores son justamente también sus derivadas simples de sus quiénes, de sus variables independientes. Entonces ya lo único que hacen es sustituir y obtener un error propagado. Estas 2pi, aquí me faltó ponerle las unidades, sería 2pi centímetros. Ese sería el error, el máximo error que pudiera existir. Profesora, Y dime, me confundí un poco en el de para sacar el 0.01 centímetros, el cómo lo sacó, según yo es radio y altura, ¿no? ¿Lo está sumando? 0.01 centímetros, ¿cómo? Esto es dato. Ah, ok, ya vi. Gracias. Bueno, el error relativo es simplemente
dividir mi error propagado entre mi volumen y simplificar, y ese me va a dar mi error relativo. Estos son los dos errores que por lo general se acaban en física, ¿no? En problemas de física. Entonces, los problemas que les pudieran poner en su examen, en su siguiente examen, por lo general siempre les pongo volúmenes o áreas de figuras geométricas ya conocidas, ¿no? Por ejemplo, un cono truncado, un, un cilindro, este, ¿y qué otro he puesto? Mm, ¿cómo se llama? No es como el cubo, pero ¿cómo se llama? Un paralelogramo, etcétera, ¿no? Bueno, ¿dónde pueden obtener todas estas figuras? Esas sí las pueden buscar en internet y poner volúmenes, áreas de figuras geométricas y creo que ahí aparecen tablas, ¿no? Que esas tablas o esas áreas, volúmenes y perímetros las vieron en prepa y algunos en secundaria. Pero bueno. Eso referente a diferencial total. Luego vamos a ver esto de regla de la cadena. Esta regla de la cadena ustedes ya también la vieron en cálculo diferencial y muchos en álgebra. Esta regla de la cadena también la utilizan para las derivadas simples. Y una de las, y que lo utilizan muchísimo, por ejemplo, cuando derivan funciones, funciones exponenciales o funciones trigonométricas. Y ahí utilizan mucho la regla de la cadena. Entonces, esta regla de la cadena también se utiliza para funciones de dos o más variables. Aquí les puse la de para una variable independiente, en donde tengo una función de dos variables. ¿A qué se refiere con una variable independiente? A que nuestras variables X y Y, que son nuestras variables independientes de W en este caso, o Z, que es como nuestra definición básica, Z igual a f de X, Y, significa que X y Y están en función de otra variable, que en este caso es nuestra variable T. Entonces, nuestra regla de la cadena, únicamente vamos a sacar una derivada parcial, perdón, una derivada simple ¿de quién? De mi función con respecto a T. ¿Por qué con respecto a T? Porque mis variables independientes están en función de esa variable. Entonces, ¿cómo lo saco? Saco mis derivadas parciales ¿de quién? De mi función de dos o más variables y saco mis derivadas simples de mis funciones X y Y, porque en este caso son derivadas simples y no son derivadas parciales. ¿Quién me dice? Porque ya están en función de otra. ¿De otra qué? Por ejemplo, G se va a derivar con función en X y H con función en y ambas son derivables de... No, es algo más simple. ¿Quién me dice? Otra persona. Esto que les estoy preguntando es algo conceptual. Si realmente están entendiendo esta parte
esta parte de, ¿cómo se llama? De funciones de dos o más variables. Y es algo conceptual que hemos estado viendo, que se los dije, creo que al inicio de este tema. ¿Alguna otra persona? ¿Nadie? O sea, solamente hay una persona de 50 y tantos, 51 alumnos. No, maestra, aquí ¿Nada? estamos. Ajá, dime. Sí, dime, perdón. No, sí digo que aquí estamos. Ah, pero pues nadie contesta. ¿De qué sirve que estén? Esto se los van a preguntar en vectorial, porque es, ¿cómo les diré? Es la parte conceptual, es como la parte conceptual que les preguntaran, ¿cuándo es una función? Que les dan ahí una expresión algebraica y les dicen, ¿cuáles de estas son funciones? Se saben la definición de función, ¿no? Digo, eso es básico, ¿no? Es lo mismo con esto. ¿Por qué unas son derivadas parciales y otras son derivadas simples o derivadas comunes o derivadas? Las derivadas parciales son porque tienen en términos de X y Y, ¿no? Y las simples nada más están se va a derivar en cuestión de un solo término. No son términos. Un término es es una variable que tiene un exponente y tiene un coeficiente numérico. Ese es un término. En este caso son variables. No confundir término con variable, ¿eh? Totalmente Ah, distinto. ok. Entonces sería porque unas son parciales porque tienen a las variables X y Y, ¿no? Porque tengo dos Dos variables variables. independientes y las otras, o la función normal, únicamente tiene una variable independiente. Eso es justamente la diferencia entre una derivada parcial y una derivada simple. Las derivadas parciales aparecen cuando tengo funciones con más de dos variables. Y la derivada simple es cuando únicamente tengo una variable independiente, que es lo que han estado trabajando desde secundaria hasta su primer semestre en ingeniería. Solamente habían estado trabajando con funciones de una sola variable, independiente. Entonces, importantísimo saber esas diferencias, importantísimo ya empezar a hablar como ingenieros, ¿no? Hay que saber quiénes son las variables, quiénes son los términos, qué es una función, si todos o no todos. Bueno, entonces, espero que no se les olvide eso nunca, porque eso se los van a estar preguntando y es como les digo, ¿cuál es la definición de una función? Y el que no se la sepa, por favor, investiguela, porque pues, sería una pena que estando en ingeniería no sepan qué es una definición de una función. Y lo mismo de un término, ¿no? Bueno, entonces, para dos variables independientes, ¿y a qué se refiere con dos variables independientes? A que X y Y, si se dan cuenta, ya están en función de S y de T, ¿sí? Entonces, como ya tengo dos variables, ¿qué significa lo que dijo su compañera aquí? ¿Cuál era su nombre? Yara. Yara, lo que dijo Yara. Si tengo dos variables independientes, significa que voy a trabajar con derivadas parciales. En este caso, tanto mi función W está en función de dos variables independientes, pero esas dos variables independientes están en función de otras dos variables independientes. Entonces, mi regla de la cadena la voy a sacar para esas dos variables independientes. ¿De quién? De mis variables independientes, que en este caso es S y T.
Entonces saco mis derivadas parciales con respecto a S y mis derivadas parciales con respecto a T. Si se dan cuenta, son muy sencillas. Hay que sacar derivadas parciales de todo. De X, de Y. Después saco derivadas parciales de S y de T. De S y de T con respecto a quién? A Y y a X. Y simplemente las voy formando. ¿Cómo las voy a ir formando? Siempre van, al inicio siempre van, mis derivadas parciales de mi función original, que en este caso es X. Y a un lado, siempre se van a ir multiplicando por mi diferencial, perdón, por mi derivada parcial, ¿de quién? De X con respecto a la variable que estoy buscando, que en este caso es S. Entonces, si se dan cuenta, estas en diagonal tienen que ser las mismas. Y la parte de abajo que es parcial de S, tiene que ser igual a la que estoy obteniendo. Y de esa forma saco mis derivadas parciales. Lo mismo pasa si tengo una función de 3 variables y esas 3 variables independientes están en función de 2 variables independientes. Entonces, saco mis parciales de quién, de X, de Y y de Z, saco mis parciales de S y de T con respecto a X, y saco mis parciales de, de Y, de S y de T, y de Z, de S y de T, y las voy formando. Si se dan cuenta, en este caso tengo 3. ¿Por qué tengo 3? Porque tengo 3 variables independientes. En este caso tengo 2 porque tengo 2 variables independientes. Y así puedo ir formando mis derivadas parciales utilizando la regla de la cadena. Esta se llama regla de la cadena. Y esta regla de la cadena justamente se utiliza para obtener una aplicación que se llama derivada total, que es distinta a la diferencial total. Entonces aquí les puse un ejemplo muy simple de cómo, ustedes lo revisan. Y vamos a ver esta de derivada total. Dice, cuando se tiene una función compuesta con varias variables intermedias y una sola variable independiente, la derivada respecto a esta variable se denomina derivada total, la cual será una derivada simple, la cual se compone como, ¿por qué simple? Porque mi función está en función de otra variable, que en este caso X está en función de T. ¿Y por qué ponemos nuestra variable T? Por lo general nos referimos al tiempo. Como esta es una aplicación para problemas físicos, entonces esta diferencial, o más bien nuestras variables independientes, por lo general están en función del tiempo, que viene siendo nuestra cuarta dimensión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esta es la fórmula general de esta derivada total, en donde vamos a tener derivadas parciales, que ¿quiénes van a ser? Las que voy a obtener de quién, de mi función, que va a estar en función de 2 variables. Y estas derivadas simples son las que voy a obtener de mis variables independientes que están en función del tiempo. Entonces dice que lo podemos aplicar para resolver problemas físicos, como este que les puse. De un tanque de forma cónica sale agua a razón de 0.5 pies cúbicos por minuto. La distancia del vértice a la superficie del agua decrece a razón de 0.2 pies por minuto. ¿Con qué rapidez cambia el radio del espejo del agua en el momento en que la altura es de 10 pies y el volumen es de 75 pies cúbicos? Aquí viene importante las unidades. Estoy trabajando con pies y aquí tengo esta que es minutos. Minutos. Si alguno de estos no estuviera en minutos, si estuviera en segundos, hay que transformarlo. ¿Sí? Siempre hay que verificar que todas nuestras unidades sean las mismas. Tengo pies y minutos. Entonces, y me dicen que el tanque es de forma cónica. Entonces, yo tengo que sacar el volumen, pues, de ese tanque, ¿no? Que, como les digo,
no les van a dar nunca la función, son simplemente el texto. Luego dice que sale a razón de 0.5 pies cúbicos por minuto. Si se dan cuenta, por las unidades, yo puedo saber que se tratan de mis derivadas simples. ¿Por qué? Aquí está. Mi derivada simple es la derivada del volumen con respecto al tiempo. Entonces, si en la parte de arriba tengo volumen, pues tengo mis unidades tienen que ser pies cúbicos y abajo tengo que tener tiempo, ¿no? Es así como voy identificando mis derivadas simples. Estas derivadas simples siempre se las van a dar así, van a ser datos. Y ustedes únicamente las tienen que saber identificar. ¿Y cómo les van a saber identificar? Uno, con las unidades. Y dos, con lo que diga con lo que diga su texto, ¿no? Aquí dice la distancia del vértice, pues estamos hablando de una altura, ¿no? Entonces, y les piden con qué rapidez cambia el radio. Entonces, lo que queremos es saber el radio de quién, de este volumen. Entonces, lo que yo este radio va decreciendo, ¿no? Entonces, lo que hago de mi volumen es despejar el radio y entonces mis variables independientes con respecto al radio van a ser el volumen y la altura. De esas, yo voy a sacar esta derivada total, que va a ser ¿quién? Con respecto al radio, más bien del radio con respecto al ¿quién? Al tiempo. Entonces, saco mis derivadas parciales ¿de quién? De mi función. ¿Por qué sé que en este caso son derivadas parciales? Porque mi función está en función de dos variables. Y la derivada simple del volumen con respecto al tiempo son datos que ya me dan. Eso simplemente los tengo que identificar. Entonces, al momento de sacar mis derivadas parciales, que aquí ya las tengo, sustituyo, que estos son datos que ya me dan, de 75 pies cúbicos y 10 pies. Aquí los tengo. Y ya que simplifique, lo único que hago es multiplicar por quiénes, por sus derivadas simples, que también son datos, y obtener ese valor, ¿no? Entonces, dice que decrece un 0.019 pies por minuto. ¿Por qué digo que decrece? Porque me sale negativo. Entonces, ese negativo se interpreta como un decrecimiento. Y es lógico, ¿no? Porque pues si está saliendo agua, este radio de mi tanque cada vez se va a ir haciendo pequeño, pequeño, hasta no existir. ¿Sí todos o no todos? Y Sí. aquí les puse otro, que es de la presión, ¿no? Este es de química, que habla de litros, habla de temperaturas y de un gas, ¿no? Y, por ejemplo, aquí les están dando la ecuación. Entonces, les piden encontrar la razón de cambio de la presión T. eh, de la presión cuando T es igual a 30 kelvins y aumenta a razón de tanto, o sea que la temperatura, y el volumen es de 100 litros y crece a 0.2. ¿Quién? El volumen. Entonces aquí ya les están dando sus derivadas simples del volumen con respecto al tiempo y del ¿quién? La temperatura con respecto al tiempo. ¿Y quién les piden? La presión. Les piden encontrar la presión de esta. Entonces aquí a quién hay que despejar.
¿A P, a B o a T? P. Chicos, ¿a quién? Escuché. AP. A P, muy bien. Siempre voy a despejar a lo que me piden. En este caso me piden encontrar la presión, entonces despejo a P. Si me hubieran preguntado la temperatura, entonces despejo a T. ¿Sí? Eso es bien importante. Identificar qué es lo que me pregunta. Entonces, de eso es a lo que voy a despejar. Bueno, aquí lo despejan y entonces su función con respecto a P va a estar en función de temperatura y volumen. Forman su derivada total, que va a ser quienes, las derivadas parciales de quienes, de T y de B, y van a tener derivan y sustituyen con los valores que ya les dieron de volúmenes y temperaturas, ese valor que también decrece, ¿no? Todos. Como uno de estos viene en su examen, en su tercer examen parcial, siempre les pongo uno de derivada total. ¿Por qué? Porque es la que más se utiliza más que la diferencial. Bueno, y creo que nos faltaba ver. Después, aquí viene un problema. Me gustaría que lo hicieran igual de tarea, porque hoy quiero ver otro tema que creo que no vimos, que fue dominios. Creo que además los platicamos, ¿no? Esta presentación se las voy a subir también para que la tengan. Es importante que conozcan esta aplicación de las derivadas. Es una de las aplicaciones más simples de las derivadas parciales. Y que hay veces, no lo voy a negar, que hay veces que es más fácil sacarlo como lo sabemos hacer, ¿no? En química o en física. Pero es una aplicación que les puede servir muchísimo para otros temas, perdón, no temas, para otras materias que vean más adelante. A ver. Ahorita se los voy a publicar de una vez, antes que se me olvide. Y quiero ver, pues creo que no lo tenía. Pero la parte de dominio de dos funciones es algo muy similar al dominio de una función. Y este es únicamente para que lo sepan, ¿no? No, creo que no ven dominios en cálculo vectorial, pero, sí es importante que sepan cómo sacar dominios de funciones de dos variables. Es como cultura general, ¿no? Entonces, aquí con una función de números reales x y y de un conjunto de un número real denotado como, que esta es nuestra forma general, ¿no? Z igual a f de x, y. Esta igual, es definición, se la deben de saber. Es como la de y es igual a f de x. Es lo mismo. Bueno, en donde las variables independientes pertenecen al grupo del dominio, que es lo mismo con la de y igual a f de x. La variable independiente, que es x, pertenece al dominio. En este caso, x y y van a pertenecer al dominio. Y la variable dependiente pertenece al codominio, o también conocida como imagen o recorrido. Entonces, es el mismo concepto de una función, de una variable. Nuestra variable independiente, que en este caso es z, va a pertenecer
al codominio de mi función o a la imagen de mi función. Y mis variables independientes van a pertenecer al dominio de mi función. Esas variables independientes, que es X y Y, las podemos obtener o lo podemos representar en un plano cartesiano. ¿Por qué en un plano cartesiano? Porque el plano cartesiano está en función de nuestras variables X y de nuestras variables Y. Entonces, para obtener el dominio y codominio de la función de dos variables, siguen los mismos lineamientos que se utilizan para una función de una variable. Aquí se las puse. Y igual a f de x. Esta es una función de una variable que ustedes la han estado trabajando, más de, ¿cuántos años? Como 6 años, ¿no? 3 de secundaria y 3 de prepa, 6. Y más uno, no, apenas llevan medio semestre en ingeniería. 7 años, ¿no? Han estado trabajando con esta función. Es decir, se consideran todas las restricciones que pudieran tener las funciones polinomiales. Este es el tipo de funciones que hay que recordar, que son las polinomiales, las racionales, las irracionales, que son los radicales, las logarítmicas, las exponenciales, las trigonométricas, las hiperbólicas, todas esas tienen ciertas restricciones, ¿no? Entonces, aquí les puse que, por ejemplo, para las funciones racionales, sabemos que nuestro denominador, que en este caso es mi función q de x, siempre tiene que ser distinto a 0. Porque si esto es 0, me indetermina la función y es justamente donde aparecen las asíntotas. Por eso las gráficas de estas funciones racionales por lo general tienen asíntotas, ya sea verticales u horizontales, dependiendo del tipo de función. ¿Qué me indica una asíntota? ¿Qué les dijeron? Pues Que es no va a donde no tocar toca ese la punto de función, ¿no? la recta. Que jamás toca ese punto. Por eso ponen esas. Es lo que me indica la asíntota, que nunca jamás va a tocar ese punto. Se va a acercar mucho, mucho, mucho a él, pero nunca lo va a tocar. Y recuerdan qué se ponía cuando no tocamos algún punto, corchete o paréntesis. 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 El paréntesis me indica que no toco ese punto. Y el corchete me indica que sí considero a ese punto. También el mayor o igual significa que sí considero al valor, y el mayor o menor que significa que no considero ese punto. Entonces, eso no sé dónde lo vieron, pero en teoría ya lo vieron. Entonces, aquí les puse esta función de obtener el dominio de la función tal, y les puse esta función. Entonces, esta es una función irracional, es decir, tengo un radical. Aquí importante, cuando tenemos radicales, hay que recordar que esos radicales significa que estamos hablando de funciones, ¿cómo se llama? Funciones cuadráticas. Y que cuando despejamos ese cuadrado, lo despejamos con un radical, y que ese cuadrado hay que recordar que tiene dos raíces, una positiva y una negativa. Para que esto sea función, ya sea que considere la raíz positiva o la raíz negativa, no puedo considerar las dos raíces. ¿Por qué? Porque si no estaría hablando de una relación. Entonces, importante eso, que no se los olvide. Porque hay veces que aquí aparece un negativo, significa que estoy tomando la parábola de abajo, ¿no? Cuando es positivo, significa que es la parábola de arriba. Entonces, así como se analizaban las funciones de una variable, y cuando tenemos funciones con radicales, lo que analizamos es el argumento de la función. Hay que recordar
que lo que se encuentra dentro de los radicales se llama argumento. También, ¿quiénes son argumentos? Los argumentos de las funciones trigonométricas, de las funciones logarítmicas. Ahí es donde trabajamos con argumentos. Entonces, de ese argumento es justamente lo que voy a analizar. ¿Y qué es lo que voy a analizar? Justamente en dónde existe mi función. Yo tengo que sacar ese rango de valores para saber en dónde existe mi función. En cuando tenemos funciones irracionales, hay que acordarnos o hay que recordar que si mi radical es par, es decir, un medio, un cuarto o raíz cuarta, raíz sexta, raíz décima, significa que no acepta a números negativos ese radical porque se transforman, o más bien, no se transforman, más bien esos números negativos ya pertenecen a otro conjunto que no es el conjunto de los números reales, sino que se van al conjunto de los números imaginarios. Y aquí en cálculo, tanto vectorial como en integral, únicamente trabajamos con el conjunto de los números reales. Entonces, esa justamente va a ser una de mis restricciones. Como yo tengo una raíz cuadrada, yo sé que ese radical no me va a aceptar números negativos. Entonces, justamente es mi condición que este argumento tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Por qué a 0? Porque sí existe raíz de 0. Raíz de 0 es 0. Y el 0 sí pertenece al conjunto de los números reales. Por eso le pongo la igualdad. Y entonces lo único que hago es dejar de un lado, en este caso mi variable X y mi variable Y, y nada más. Es simplemente pasar nuestros valores numéricos del otro lado y dejar nuestras variables independientes del otro lado de nuestras desigualdades o de nuestras inecuaciones. Hay que recordar también que en las desigualdades o inecuaciones, que es lo mismo, lo que obtenemos es un rango de valores. Por eso en ese rango de valores, más bien, por eso los dominios son rangos. Está muteado su micrófono. Perdón. Entonces, lo que sigue es el
codominio de mi función. El codominio o imagen o recorrido significa sacar los valores de mi variable dependiente, que en este caso es mi variable z. Lo que yo hice fue quitar este radical. ¿Por qué? Porque el radical me complica, ¿no? Me complica mi análisis. Y una forma de quitar radicales es elevando. En este caso, como es raíz cuadrada, lo elevo al cuadrado, ambos lados de mi igualdad. ¿Para qué? Para no afectar esa igualdad. Entonces, de esa forma quito el radical, paso mis variables x cuadrada y y cuadrada del otro lado de la igualdad. Y si nos damos cuenta, es justamente una esfera de radio 3. Entonces, esta esfera de radio 3, su recorrido va a ser de 0 a 3 únicamente. Y creo que así fue como se los puse. Aquí me faltó igual. ¿Sí? Algo importante. El codominio no, ¿cómo les diré? No es tan importante como el dominio. Es más importante el dominio de una función porque es el que me indica hasta qué valores voy a tomar. Y al final del día, con esos valores del dominio, yo puedo sacar ese codominio. Y una forma muy sencilla es que evaluando la función. Por lo general la puedo evaluar con su límite inferior y su límite superior de los que haya obtenido de mi dominio. Otra forma también sencilla es sacar el dominio de esa función inversa. Que hay que recordar que la función inversa es simplemente cambiar nuestras variables. Nuestra variable x se transforma en variable dependiente y la variable y se transforma en variable independiente. Por eso se llaman funciones inversas. Y lo mismo sucede para las funciones de dos o más variables. Significaría transformar eso a sacar la inversa de mi función original. Y aquí les puse nada más el dominio de de esta, que es un logaritmo, en donde se analiza quién, al argumento del logaritmo, ¿no? Creo que nada más. Por ejemplo, aquí que le pongo R2, ¿qué significa esto R2? Que lo van a ver mucho en libros. Significa que se trata de funciones de dos variables, que pertenece al al conjunto de números reales, pero con funciones de dos variables. Significa ese R2. También aparece R3, que es lo mismo, números reales, pero con tres variables independientes. ¿Sí? Son nomenclaturas que ustedes deben de saber cuando revisen libros o publicaciones o artículos. Son nomenclaturas que ustedes deben de saber. Bueno, con esto terminamos nuestro tema 4. Ahorita que estaba leyendo el mensaje de sus exámenes, sí, se los voy a entregar, no se preocupen. Pero les voy a decir por qué no se los doy. No, no es tanto que sea irresponsable, ¿no? Que no les quiero entregar sus trabajos. Pero al día de hoy, a 4 clases de terminar el curso, seguimos 52 alumnos. Que para mí eso es muy, muy, muy importante. En semestres pasados que he entregado el examen, su primer examen parcial, a la semana siguiente de haberlo aplicado, no a la semana siguiente, pero sí a las 2 semanas siguientes o antes del segundo examen parcial, el grupo o los alumnos empiezan a desertar y desertan como un 30% en ese primer examen parcial. En el segundo examen parcial, ya el grupo se queda a la mitad o menos de la mitad. Y ya en el tercer examen parcial, les puedo decir que los
únicos que presentan ese tercer examen parcial por lo general son entre 15, máximo 20 personas, de grupos de 60 o 65 que he tenido. Entonces, una forma de que ustedes terminen el curso, independientemente de que pasen o no pasen, porque al final del día están aquí para aprender. La calificación es simplemente saber el nivel de conocimientos que adquirieron. Se ve reflejado justamente ahorita en la asistencia, a pesar de que no pasó lista y no considero la asistencia. Entonces, es por ello que no entrego exámenes parciales. Porque ahorita, si los hubiera entregado, ahorita ya estaría el grupo 25 personas. Y que por lo general esas 25 personas en mis semestres anteriores, son las que pasan el curso. ¿Por qué? Porque terminaron el curso, así de simple. Aunque se vayan al final, así de simple, terminan el curso y pueden enfrentarse a esos exámenes finales o a esos exámenes extraordinarios. ¿Por qué? Porque terminaron el curso. Por ello no entrego los exámenes. Entonces, para mí es súper importante que terminen el curso. Ya lo terminamos con el cuarto tema que, que para ustedes es vital para cálculo vectorial. Si no saben nada de esto que acabamos de ver, de cálculo vectorial, les aseguro que no van a poder con cálculo vectorial. ¿Por qué? Porque es antecedente de. Entonces, sí les voy a entregar sus calificaciones el fin de semana. Yo creo que ya van a tener todas sus calificaciones y yo espero que sí presenten ese tercer examen parcial, porque es muy importante para ustedes, es saber cómo van a entrar a cálculo vectorial. Ahora bien, la otra situación de por qué no entrego los exámenes parciales. Justo a partir de que empecé a entregar exámenes o calificaciones de exámenes parciales, prácticamente al final del semestre, casi terminando el semestre, todos los alumnos se presentaban o se presentan al tercer examen parcial y se presentan al primer final. Y ahora sí que la estadística habla de que es que han pasado el mayor número de alumnos. Entonces, si antes nada más pasaban 15, 20 alumnos de 60 chicos que hay, ahora están pasando más de la mitad, 30 hasta 40 alumnos. O sea, se duplicó. ¿Por qué? Porque terminan el curso. ¿Por qué? Porque todavía tienen, como dijeran, la esperanza se pierde hasta el final. Empiezan no es programar, se me fue la palabra. Empiezan a preparar sus exámenes. Muchos de ustedes ya saben quién pasó y quién no pasó. Entonces empiezan a preparar esos exámenes y ya tienen prácticamente todo para presentar los finales. El final es muy parecido a los exámenes parciales, simplemente que traen menos ejercicios, ¿no? Entonces, y luego a la otra situación es que no pasan con 6. Son muy pocos los que exentan mi materia con 6. Exentan, la mayoría exenta con 8, menos 9, y hay veces que he tenido igual de entre 9 y 10. Y muy pocos, les puedo decir, muy pocos exentan con 6. Igual muy pocos exentan con 7, y eso porque no les alcanzó, ¿no? Que estaban rascando el 8. Pero por eso no entrego los exámenes. Es eso. Es eso, esa experiencia que he tenido a lo largo de más de 10 años dando clases, y me he dado cuenta de eso, que ustedes, como son primeros semestres, no sé si porque nunca en la vida habían sacado un 2 o un 0, se decepcionan y dicen, ay, no, ya no puedo.
mejor me espero hasta el siguiente semestre. Y van dejando las materias. Porque se espantan al ver un 0, un 3, un 5. Y ya, dejan la materia. En cambio, al momento de no saber qué calificación tienen, siguen, porque dicen, no, seguro sí pasé. Siguen, terminan el curso y muchos pasan en los finales, les puedo decir, los que han reprobado 3 parciales, pasan en el final y con 8. Hay muchos que igual siguen sin pasar, ¿no? No les voy a decir que siempre, pero sí pasan muchos en el final, aunque hayan reprobado los 3 parciales. Y muchos me han dicho, que también he tenido experiencias que me han dicho que se han presentado al extraordinario y me han dicho que con el curso que llevaron conmigo y que lo acabaron, pudieron pasar un extraordinario. Y hasta me dijeron, estaba más fácil el extraordinario que su final. Entonces, por eso es bien importante que terminen los cursos, no se desanimen, no pasa nada si sacan un 5, un 0 o reprueban la materia, pero llevaron todo el curso completo y al momento de que la recursan, empiezan a recordar todo y se les facilita la materia. Entonces, no es quemar una oportunidad, es simplemente que muchos necesitamos, ahora sí que el doble curso, ¿no? No pasa nada. Muchos me dicen, es que yo ya quiero salir ahora no sé de cuántos años son sus materias de 4, sus carreras de 4 o 5 años. Muchos dicen, es que ya quiero salir. Y se tardan 2 años en titularse. ¿De qué sirve que terminaron sus materias si no se titulan? Entonces, eso de correr el tiempo que dicen, es que estoy perdiendo tiempo. Si vas a terminar en tiempo, titúlate al siguiente semestre y entonces sí, ahí sí te puedo decir, efectivamente tienes razón. Consideraste el tiempo, pero si terminan las materias, y aparte las terminan mal porque van a prisa, no se titulan, y no se titulan porque no quieran, muchos porque les surge la oportunidad de empezar a trabajar. Y eso me ha sucedido mucho con los chicos que son ingenieros geólogos o geofísicos, que prácticamente las empresas los están esperando y no les importa que no estén titulados, se los llevan a las minas. O a los que van a minas. Ya casi las empresas están diciendo, a ver, ¿quién tienes ya que ya terminó? Y se los llevan así sin titularse. Entonces, yo les sugiero, un consejo que les doy es, no se deserten de las materias, termínenlas, aunque la vayan a reprobar, no importa, ya en su siguiente semestre les va a ir mucho mejor. Si aspiraban a un 6, si la van a recursar van a aspirar a un 10. ¿Por qué? Porque ya llevaron un curso anterior. Ahora bien, no quiero, o ustedes dicen, no quiero atrasarme. Entonces le echo ganas desde el inicio y no al final, ¿no? No al final quieren pasar todas sus materias en finales, pues está imposible. Y luego con 10, pues, tampoco. Sí se logra, pero pues es difícil, ¿no? Es complicado. Entonces, la siguiente semana sí ya van a tener sus calificaciones y, como les digo, espero que todos se presenten. Fíjense, le di clase a tu tía, no manches, o sea, yo estoy súper anciana. Entonces, ¿cómo se dice? Pero sí quiero que presenten ese tercer examen parcial. Es bien importante. ¿Por qué? Porque, como les digo, es el antecedente a cálculo vectorial. Y ahí se va a notar quién llega bien a cálculo vectorial y quién no tiene ni idea cuál es la diferencia entre una derivada parcial y una derivada simple. Eso es lo primero que les preguntan para saber si sí realmente llevaron el antecedente de cálculo vectorial. Bueno, chicos, ¿alguna duda? Que lo que les dije no es regaño, ni mucho menos.
¿Alguna duda? El tercer examen va a ser del tema 4 y 1, nada más el 3. Del 4. Ya va a ser del 4 y el 1, pero del 1 les voy a decir qué voy a preguntar cuando iniciemos el tema 1, para que únicamente estudien esa parte. Prácticamente todo el tercer examen parcial es tema 4. Y únicamente pregunto una pregunta del tema 1 y les digo qué pregunto. O sea que el que la tiene mal es porque de plano, ¿no? ¿Y cuándo va a ser? Ya quedamos que es el último jueves, ¿no? Del semestre. Sí, el 26 de mayo. Ujú. Bueno, entonces ahorita quiero que hagan el ejercicio que les puse en la presentación de en la que les acabo de subir. Ahorita les voy a subir esto. Y el lunes, no, el lunes no. El martes ya iniciamos con sucesiones y vamos a ver también la serie P y la serie geométrica. No es cierto, la sucesión. No vemos, vamos a ver sucesiones y de ahí iniciamos con series, el concepto de serie. De ahí nos vamos a la serie P y a la serie geométrica. Yo creo que eso lo vamos a ver el martes. Y el jueves vamos a ver el criterio de Allenberg, que es el más importante en esta parte de este curso. Y ya se me olvidó el otro. Bueno, es otro tema importante que es básico. ¿Qué es lo básico que deben de saber? Y el martes de la siguiente semana, pues ya prácticamente terminamos el tema 1 y ya para que estén listos para su examen del jueves. Entonces vamos a terminar a tiempo. ¿Así todo, chicos, o no? Sí, profe. Sí, Maestra. Bueno. Otra cosa, tienen que, creo que ya les mandaron el aviso de las encuestas, que me mandaron un correo para recordarles que hagan su encuesta. Y bueno, y el tema de tareas y ejercicios de clase, pues se nos fue nuestro ayudante y pues no pudieron tener esa retroalimentación. Pero bueno, otra cosa. Les voy a subir esta presentación para que la tengan. La borré, ¿o qué hice?